Un verdadero golpe con guante blanco. Así se vio el gesto humanitario de Moscú ante la emergencia médica que tuvo un Boeing 777 que venía de Newark y se vio obligado a aterrizar en suelo ruso. A diferencia de las reacciones norteamericanas a las que ya estamos acostumbrados, el avión fue admitido en suelo ruso, atendiendo a sus pasajeros y, por supuesto, intervenido técnicamente para sobrellevar el impasse. No es la primera vez que Moscú tiene este tipo de acciones con estos incidentes aeronáuticos. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. No tiene dónde meter la cara después de que una aeronave desde Estados Unidos se viera obligada a aterrizar en Rusia. Sucede que a bordo del avión destino a Nueva Delhi existía una emergencia de último minuto que no daba tiempo a resolver a la potencia del norte. Por eso los capitanes decidieron doblar en U y abocarse sobre el territorio euroasiático para resolver la situación. Un pasajero de 60 años de edad se sintió mal y murió antes de llegar a Moscú. Cuando los médicos subieron al avión, solo pudieron constatar la muerte. Aunque el pasajero fue reanimado previamente por los auxiliares de vuelo durante varias horas, no logró soportar el ataque al corazón y la posibilidad de intoxicación. El vuelo de Air India, con un viaje desde el aeropuerto de Newark, situado en Nueva Jersey, a Nueva Delhi, tuvo que llevar a cabo un aterrizaje forzoso en el aeropuerto Sheremetyevo, en Moscú. A su vez, semanas atrás se reportó otro vuelo con la misma ruta que tuvo que detenerse en Rusia producto de una falla en uno de sus motores. Ante la disyuntiva que ha impuesto el contexto político internacional, devenido cierre para los aviones rusos de todos los espacios aéreos que pertenecen a Occidente y sus aliados, Moscú reaccionó diferente. Esta vez abrió sus pistas. Lo insólito del aterrizaje de emergencia de la aeronave es que impidió la aplicación de las normativas sancionadoras. No es la primera vez que ocurre con aviones estadounidenses. Sucede que ya son 2 aeronaves que se han visto en problemas. De hecho, la primera contaba a bordo con 216 pasajeros y 16 miembros de la tripulación que estuvieron en riesgo máximo por una dificultad en pleno vuelo. Pero lo más curioso es que en esa ocasión tuvieron que dormir en territorio ruso. Pernoctaron en la ciudad de Magadán hasta tanto resolvieran todo el problema y se diera la orden de listo para proseguir hacia San Francisco, Estados Unidos. Se trataba del Boeing 777-200LR. La propia terminal aeroportuaria emitió a través de un comunicado qué medida tomarían los rusos para proteger a todas las personas a bordo. Asimismo, insistieron en que el país no desatiende las emergencias, ya sean técnicas o sanitarias. Por el contrario, los rusos aseguraron que independientemente del trato que reciben sus aviones cuando intentan solicitar permiso en los espacios aéreos europeos y occidentales, sus puertas estuvieran abiertas ante este tipo de vuelos internacionales, pues no fue Putin el que dictaminó los paquetes de medidas. Otro caso que se da durante un vuelo y que moviliza a las autoridades de los dos países enemistados. Tanto Washington como Moscú tuvieron que flexibilizar su veto a las operaciones aéreas para resolver la situación ocasionada con la salud del viajero. Pues Margarita, como decía, bofetada con guante blanco. ¿Cómo te parece este acto? Bueno, efectivamente, Ivette, medios de prensa han registrado como un hecho insólito y hasta con categoría de histórico el aterrizaje de un avión estadounidense en Moscú después de 3 años de prohibición y sanciones. Pero creo que hay que moderar un poco esa expresión y reconocer que se trata de un hecho inusual, que un Boeing 777 de Air India que despegó del aeropuerto ese de New Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Sheremetyevo, ahí en Moscú, porque según los reportes periodísticos fue por una emergencia médica a bordo, donde resultó muerto un pasajero, pero antes del aterrizaje forzoso. Así que es una cuestión humanitaria a la que Moscú, por supuesto, respondió de manera rápida y como suele hacerlo en otros casos. Ahora bien, lo que llama la atención es que normalmente hay un veto a las operaciones aéreas entre
Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, Air India priorizó la seguridad de sus pasajeros y de su tripulación. Imagínate, Ivette, con un fallecido a bordo, no se piensa a esa hora de que no, el que más cerca tengo Rusia, pero tiene prohibición de aterrizar. No, tengo que aterrizar y después arreglamos lo que sea, ¿cierto? Así. Y eso fue lo que hizo esta flota del Boeing. Ahí también la nota informativa da cuenta que después de permanecer esas 3 horas en Moscú, el avión pues siguió su viaje rumbo a Nueva Delhi. Y no sé, yo no sé si fue buscándole la quinta pata al gato, pero algunos analistas observan claroscuros en esa información y aluden a que se desconoce quién, o sea, qué relación guarda la noticia, qué sucedió con la aeronave, qué había detrás de todo eso. Yo no sé por qué hurgan tanto, porque no veo tanta cosa extraña en eso, más allá de lo que realmente se ha descrito. En todo caso, Ivette, lo llamativo es que ese aterrizaje se produjo a pesar de mantenerse vigente el veto a las operaciones aéreas por parte de ambos países, pero está aclarado por las autoridades aéreas indias que el motivo de ese vuelo inesperado fue esa emergencia médica a bordo de la aeronave que tenía por destino Nueva Delhi. Así que la fuente que dio esa confirmación fue Air India, confirmó los hechos, remarcó que su prioridad es garantizar la seguridad de sus clientes y de su tripulación. Ahora bien, lo que llama tanto la atención de que un avión procedente de Estados Unidos aterrice en Rusia, eso sí es lo extraño, ¿no? Porque no solo existe prohibición, sino que son fuentes fuertes las tensiones actuales que hay entre Estados Unidos y Moscú. Desde que comenzó en febrero del 2022 la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ha habido, como tú conoces, Ivette, una serie de sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, que incluyen el cierre del espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos y la provisión de vuelos entre ambos países. Así que, ¿y quién Así crees es. tú que fue el autor intelectual y material de cerrar vuelos con Rusia? Bueno, nada menos que ese señor octogenario que vimos ahí en el video, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en marzo del 2022, mira la fecha, ni bien había arrancado la operación militar especial, él no esperó nada, ya fue en febrero, ya en marzo él cerró todo contra Rusia. Entonces, ahí dio la orden de cerrar el espacio aéreo de las aerolíneas y de Canadá como parte de una serie de represalias y sanciones impuestas después de esa operación militar. Biden lo hizo público, incluso en ese tradicional discurso que él hacía ante las dos cámaras del Congreso, donde estaban presentes allí ministros, representantes, senadores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, invitados especiales. O sea, había todo un séquito enorme y él se dio el gusto de castigar a Rusia allí, quitando la posibilidad de aterrizaje de aviones rusos. Entonces, la respuesta a esta medida, ya tú ves que él asistió ni corto ni perezoso con este asunto del cierre y suspendió los servicios de apoyo a las compañías aéreas rusas y sus operaciones en Moscú. Así que cuando uno profundiza más en eso que a mí me parece que fue muy prematura medida que dispuso Biden, porque la aplicó ni bien empezó la guerra con Ucrania, te encuentras que aluden también a que las relaciones diplomáticas, oye eso, entre Estados Unidos y Rusia, están en su punto más bajo desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Mira qué relación siempre buscan tocar ese tema. Y es por eso que cualquier vuelo directo entre ambos países, especialmente en medio de un conflicto como el que actualmente se mantiene con el ruso-ucraniano, pues ellos lo consideran como un evento notable y potencialmente sensible. Porque en el fondo, Ivette, lo que tienen es un miedo que se hacen, ¿entendés? De Sí, que le claro. vayan a disparar o a que desde Cuba le vayan a lanzar algo directo sobre Estados Unidos. Así es que castigan a Rusia por todos los lados.
Pues Margarita, el que las hace se las imagina, definitivamente. Sí, Y ese es el panorama que siempre nos ha venido pues vendiendo Estados Unidos y la narrativa permanente que está allí sobre Rusia, ¿no? Entonces son los que nos van a bombardear, los que nos van a ujú, invadir, quienes nos van a acabar el día de mañana y ellos son pero pues Estados Unidos son las pobres víctimas que ocurre. Y mira lo curioso, estamos hablando de una reacción humanitaria, algo sencillo. ¿Qué somos? ¿Seres humanos? Pues, ¿qué nos vamos a ir encima de las personas y vamos a acabar con la posibilidad de tener una atención debida, ¿no? claro. Esto le puede generar a cualquiera una inquietud, ¿no? Entonces, ¿qué querían? ¿Que Rusia respondiera igual que ellos? Porque suelen hacerlo, ¿no? Suelen pensar que, claro, como Rusia responde, o sea, responde como yo pensaría, respondo tal cual, ¿no? Respondo de la misma manera como yo podría actuar. Y esto es lo lamentable, Margarita, que se supone, somos seres humanos y no actuamos como tal. Siempre estamos buscando el daño en el otro, siempre estamos buscando reaccionar de una manera violenta. Todo este tipo de situaciones que lamentablemente nos han llevado a este punto, pues, en el que estamos en guerra, estamos en un conflicto permanente. Yo no veo, Margarita, desde hace miles de años en la historia que hemos podido leer, que hemos podido acceder, que la Tierra esté en paz un solo minuto, porque siempre hay un sitio, siempre hay un foco y siempre estamos buscándole la caída al otro. Siempre estamos renegando del otro, siempre estamos hablando mal del otro, lo vemos todos Sí, los días en las redes, cómo reaccionamos. Esto es lamentable y bueno, es lo que hay. es lo que hay. Vamos a ver el siguiente segmento. Es lo que hay. Una vez más, la supervivencia humana une a las naciones en confrontación. Eso quedó instituido en el vuelo desde Nueva Delhi a San Francisco, que tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad de Magadán. Allí fueron atendidos y dispusieron de las herramientas técnicas para prestar servicio a la aeronave. Incluso las autoridades rusas diagnosticaron el problema y señalaron: el centro administrativo del Oblast, ubicado en Siberia, tras presentar un problema técnico con uno de sus motores, tuvo que verse obligado a recurrir al aeropuerto más cercano, en este caso el de Magadán, en Rusia. Por consiguiente, la propia aerolínea reconoció la ayuda sostenida por los euroasiáticos para continuar viaje a San Francisco y cumplir con los objetivos de transportación. Por precaución, decidieron aterrizar en un aeropuerto cercano en vez de continuar el viaje y fueron recibidos con mucho respeto. Sin dudas, Moscú prestó sus manos solidarias a dos aeronaves estadounidenses, ambas en momentos distintos, pero bajo la situación compleja de las restricciones aéreas impositivas por Occidente y sus aliados, al extremo que en la pequeña ciudad en el este de Rusia se crearon las condiciones de habituallamiento y logística para garantizar la atención a cada pasajero. También garantizaron un espacio de alojamiento improvisado. Allí durmieron varias personas en una misma habitación y con una temperatura por la mañana de entre 3 y 4 grados centígrados. Sin dudas, sintieron el invierno ruso y se tuvieron que conformar sin poner objeciones de ningún tipo. A su vez, desde la aerolínea confirmaron: como no tenemos personal de Air India en la ciudad remota de Magadán o en Rusia, todo el apoyo en tierra se brindó a los pasajeros de la mejor manera posible en esta circunstancia inusual a través de nuestro enlace las 24 horas con el Consulado General. Al tiempo que detallaron que la emergencia de la aeronave provocada en las inmediaciones de una ciudad no cercana a Moscú conllevó improvisaciones de emergencia para que pasajeros y tripulación se sintieran lo mejor atendido posible. Sin embargo, las quejas de los occidentales estallan. Tal es así que la compañía tuvo que justificar la permanencia durante un día y medio. Sobre todo manifestaron:
como número de la India en Vladivostok, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, los operadores de tierra locales y las autoridades rusas contribuyeron a la atención de todos los viajeros. Por demás, aterrizan 2 aviones en momentos diferentes, desde y hacia Occidente en plena Rusia. Luego de 3 años de restringir el corredor aéreo para todo tipo de aeronave comercial y militar, se vieron obligados a ceder. Sin dudas, vuelve a salir el tiro por la culata de los estadounidenses, y los rusos le dan una clase de humanismo y solidaridad. Así es, Margarita. Eso es precisamente de lo que hablamos, mientras que en otras partes están haciendo eco del gala, del daño, ¿no? De hacer el mal, de vea, le estamos acabando, estamos haciéndole el daño a ustedes. Ellos simplemente se abren y no es la primera vez, como ya lo vimos en estos meses, en julio ocurrió el otro incidente donde precisamente otro avión de Air India hizo esta parada inesperada en Siberia, ¿no? Este fue por un problema técnico y también ahí estuvieron que permanecer los pasajeros hasta que se les solucionó el problema. Y este vuelo operaba desde Delhi a San Francisco y tuvieron que hacer este aterrizaje de precaución. Así que pues es la primera vez que, que no es la primera vez que ocurre, y adicionalmente que se le da la muestra por parte de Rusia de este sentido humanitario. Entonces, es algo que tú bien decías, ¿por qué va a ser algo inusual o una noticia rimbombante? Oh, pasó esto en Rusia. No es que eso es lo que no debería ser al revés, es lo que somos seres humanos, por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No viene un avión como lo hicieron el año pasado, fue o el antepasado, creo que al principio de la operación militar especial, que venía un avión y lo derribaron en medio de territorio ucraniano los mismos ucranianos, provocando las bajas de gente que no tenía nada que ver en el asunto, un vuelo comercial, para que nos hagamos a la idea de cómo funciona este mundo. O si no lo han visto, no, aunque yo espero que la gente lo vea y la gente que nos vea esté de acuerdo en que, hombre, si nos llamamos humanos, eso es lo mínimo que uno hace por el otro, la solidaridad. Y es lo que tú dices, esa clase de solidaridad y de humanismo que está dando Moscú, la verdad es que es ejemplar. Y a pesar de todo el daño que le han hecho, porque fíjate, hay fuentes consultadas que dicen que ya son más de 20 las naciones que cerraron sus espacios aéreos a Rusia. Entre ellos, en primer lugar, estuvo Alemania, Italia, Austria, Canadá, Noruega, Finlandia, Islandia, España, Estados Unidos, Estonia. Y ahí sigue hasta completar 20 naciones donde no puede aterrizar un avión ruso. Y a eso habría que sumarle ver las severas críticas de los personeros de la Casa Blanca contra Putin, la demonización de que ha sido objeto el líder ruso y a quien Biden incluso lo calificó como un dictador, porque para Biden, según su narrativa discursiva, Putin está más aislado que nunca y ha asegurado incluso que no tiene ni idea de lo que se avecina en términos de sanciones económicas. Ahora bien, con todo y eso, te digo, Putin ha experimentado una mezcla de, si bien ha tenido algo de aislamiento, a la vez ha tenido un aumento de su imagen global impresionante. No sé si te diste cuenta después de la cumbre de los BRICS, cómo se habló de Putin en todos lados. Y bueno, por un lado, las sanciones internacionales y la condena por la operación militar en Ucrania efectivamente han llevado a un aislamiento de Rusia en la comunidad internacional, pero Putin ha mantenido y en algunos casos ha fortalecido relaciones con países como China, como India, esa India a la que le tendió la mano ahora a la tripulación de ese Boeing, lo que le ha permitido seguir proyectando su influencia en el escenario global, una cosa que no puede Estados Unidos tapar con un dedo. Como quiera que lo pinten y ve como el demonio, como el zar,
Hoy Putin es un personaje con una enorme influencia a escala global en medio del nuevo orden multipolar que se está creando. Lo han querido descalificar de mil maneras. Mira, incluso estuve mirando una foto, no sé si viste la imagen del presidente Putin retratado en un curioso cuadro en el que aparece vestido con un uniforme militar ornamentado, sentado en una especie de trono. A la mayoría de usuarios la imagen le evoca a un antiguo emperador zarista y mariscal del ejército del siglo XIX. Bueno, la imagen evoca una sensación de admiración, miedo, pero a la vez de respeto, creando una narrativa de dominio e invencibilidad. Así que eso no lo estoy diciendo yo, lo destacó incluso un británico, un medio británico, Mirror, que el retrato lo ha publicado por un aliado cercano al mandatario ruso, jefe de la República de Chechenia. Así es que fíjate cuántas cosas logra ese hombre que le tienen tanto miedo y tanto odio en Estados Unidos. Pero ya ves, como dijo Fidel cuando lo acusaron por el asalto al cuartel Moncada, la historia me absolverá. Yo creo que a Vladimir Putin lo va a absolver la historia al final de todo el cuento. No te escucho. ¿No tenemos audio ahí? A ver. Ya. Es verdad, Margarita, lamentablemente vivimos en un medio donde la doble cara funciona mejor y Sí. es ahí donde, por ejemplo, se elogia a un tipo maniático como Benjamín Netanyahu y a Putin se le califica o se le descalifica más bien con todos los epítetos posibles solo por la narrativa tradicional de la guerra Oriente-Occidente y la famosa Guerra Fría que cayó hace mucho rato. Creo que a Biden habría que hacerle un refresquito de historia, aunque ese señor ya tiene su cerebro bastante atrofiado, lamentablemente. Vamos a ver el último segmento. Veamos. Que sus exigencias y prerrogativas no son funcionales, estando en pleno vuelo, no obsta la vida de todas las personas inocentes en el vuelo. Asimismo, los pasajeros aterrizaron con otro avión en San Francisco, poniendo así fin al largo trayecto con esta parada inesperada en Rusia. Luego, la aeronave inicial fue arreglada y devuelta a Bombay tras un vuelo de unas 10 horas y media. En ese sentido, los rusos cumplieron con creces, hicieron un acto de humanidad y le demostraron al imperialismo occidental que no tienen por qué actuar parecido a como ellos, con anterioridad, han hecho con otras aerolíneas euroasiáticas. Incluso, hasta con aviones de aliados a Biden en su propia cargo de confraternidad y cooperación internacional. No obstante, el equipo de Air India reparó con ayuda de los rusos el motor por completo y no tuvo que reemplazarlo ni adquirir uno nuevo en pleno suelo euroasiático. Rusia vive uno de los hechos más insólitos de los últimos días. Con la operación especial del Kremlin en Ucrania, estaba prohibido a los Boeing de cualquier nación amiga, aliada o con materias primas estadounidenses aterrizar en Moscú. Pero el Boeing 777 de Air India, con pasajeros, tuvo que detenerse en suelo ruso. Lo mismo hizo el Boeing 777-200LR en el este ruso de Magadán. Otra vez, la historia le da una mala experiencia a Washington. 2 de sus aeronaves han tenido que aterrizar forzosamente en Rusia y se han visto obligados a pedirles ayuda. Putin, una vez más, le demuestra a Washington que conforma una nación sólida para todos. Vaya 2 experiencias amargas, la de los estadounidenses. Pues si no aprenden con él, no van a aprender, Margarita. Yo creo que esta humanidad está cada vez, lamentablemente, cada vez más afectada. Y
Y no aprende la gente de a pie, Margarita. No aprende que es una cosa tan simple como ayudar al otro, como entenderlo, como ponerse en el lugar del otro. Y hay todavía gente en este momento histórico que dice que lo de Netanyahu, por ejemplo, es legítima defensa y así lo mantienen y que en nombre pues de Dios, el pueblo elegido tiene que ser protegido y que los rusos son el demonio, son comunistas, son la izquierda recalcitrante, o sea, es impresionante y la gente no le gusta leer, no le gusta documentarse, no le gusta mostrar o abrirse a los contenidos reales. He tenido que ver, lamentablemente, vuelvo y te lo he dicho, creo que en otras emisiones, gente muy inteligente, muy preparada, que sigue en serio pensando y siguiendo esas narrativas ya recalcitrantes y obsoletas, que ya no son, estamos en otro siglo, estamos en otro espacio, ya no se puede hablar de lo mismo. El mundo ha cambiado y como siempre lo hemos dicho, esto es un mundo multipolar donde todos tenemos derecho y como recientemente lo dijo Xi Jinping, el mundo es demasiado grande y todos podemos beneficiarnos de lo que el mundo mismo produce. Fíjate, Ivette, yendo al caso del Boeing que salió de Estados Unidos y aterrizó de manera forzosa en Rusia, fíjate que aunque respondió a un hecho de emergencia humanitaria, me aventuro a imaginar cómo podría ser el camino de la suspensión de sanciones de Estados Unidos a Moscú si es que Donald Trump, que asumirá como nuevo presidente el próximo mes, le quiere demostrar a Putin que es tan amigo suyo como dice que es y propone al Congreso suspender esas sanciones a Rusia. No sé de quién es el comentario, pero alguien dijo por ahí que el Kremlin no espera que Trump afloje las sanciones contra Rusia porque considera que la política de sanciones de Estados Unidos hacia Moscú ha sido una respuesta a diversas acciones, incluyendo la anexión de Crimea, la intervención en Ucrania, y que cualquier cambio en esa política requeriría un proceso complejo y, por supuesto, que la aprobación del Congreso. Pero Ivette, yo albergo la esperanza de que Trump, aunque tengo mis dudas con respecto a su política real, yo albergo de todas maneras la esperanza de que él flexibilice algunas sanciones tan severas como las que ha impuesto Biden y que demuestre ser ese líder con un enfoque poco convencional y a menudo impredecible en la política. Se ha dicho que él terminaría con la guerra de Rusia en Ucrania en un santiamén, o sea, de hoy para mañana. Así que, ¿por qué no levantar entonces restricciones sobre vuelos entre ambos países? Bueno, esto sería una señal súper positiva, pero no sé si el Congreso estaría dispuesto a aprobársela. De todas maneras, viniendo de Trump, dueño de un estilo tan directo, de decisiones tan inesperadas, que han sorprendido tanto a sus seguidores como a sus críticos, pues estaríamos de frente a una hazaña de su dinámica política única para empezar coronando su segundo mandato presidencial. Me permito soñar, Ivette. Bueno, llegamos así al final de este comentario que lo que hace es poner de relieve las tensas relaciones que insiste mantener Estados Unidos con Rusia, plagada de sanciones de la Casa Blanca a Moscú y que pueden llegar a perder peso con el aterrizaje de un vuelo yanqui en tierras rusas. Así es que todo está por ver lo que va a pasar a futuro cuando suma el amigo de Putin, como se autotitula Donald Trump. Gracias a nuestros seguidores por tan amable compañía. Vive. Se vale soñar, Margarita, claro que sí, y sobre todo en esta época. Exacto. Nada, gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña todos los días en nuestras emisiones, nos da sus likes y sus comentarios amables y respetuosos que nos permiten seguir llevándoles a ustedes la mejor información, trascendiendo siempre la noticia.
Los invitamos a que se sigan sumando a nuestra comunidad de la Patria Grande al gran proyecto del canal Prensa Alternativa, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que sigue creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la frase del día. Nos ganamos la vida con lo que conseguimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Nelson Mandela. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.